En Demos queremos difundir las novedades en las investigaciones demográficas. Platicamos con quienes las realizan y nos cuentan el cómo, el qué y el porqué de la mera sociodemografía. Es un diálogo entre estudiantes y profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con los protagonistas del quehacer demográfico en México y América Latina. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, a nivel nacional entre 2018 y 2020 se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, al pasar de 16.2% a 28%. La salud es uno de los principales derechos con los que cuenta cualquier ser humano. Sin embargo, garantizarlo ya es otra discusión, pues en particular en México se ha atravesado con grandes dificultades para lograr que toda su población no carezca de este recurso. Para conocer quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a este derecho, nos acompaña en el capítulo final de la temporada el doctor Abraham Granados, quien es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde enero del 2021. También es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde el 2017. Él es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México y licenciado en Economía por la UAM. Actualmente coordina el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, Discriminación y Vulnerabilidad en Salud en la Era Post-COVID 2019, Políticas Públicas de Igualdad de Género y Equidad Territorialidad. A su vez, ha impartido materias en el posgrado de Economía de la UNAM, como la política macroeconómica actual y su impacto en la economía no remunerada de la reproducción y macroeconomía 3. Hola a todos, a todas y a todes que nos escuchan. Estamos ya en los últimos capítulos de nuestro podcast y hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de la interseccionalidad, cómo se relaciona con la salud de las personas y bueno, si estamos hablando de las personas, eso va a tener repercusiones en la salud. Y bueno, hoy nos acompaña Abraham Granados y Ana Paola. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ana, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y hola, Ana. Tenemos a dos Anas hoy en este capítulo, entonces, pero nos vamos a complementar, ¿no? Bueno, Abraham, vamos a empezar con lo inicial, ¿no? ¿Qué es la interseccionalidad y por qué es importante en los estudios de salud? Es un concepto que viene de la teoría feminista eh, que surge a finales de los 80, inicios de los 90, de una feminista afrodescendiente de los Estados Unidos, donde planteaba que las desigualdades para las mujeres no eran las mismas que ellas se enfrentaban que las mujeres blancas. Entonces, ha sido un concepto que se ha retomado para hacer distintos análisis. Y para el tema de la salud, tiene relativamente poco que se está analizando de cómo las condiciones de desigualdad que se acumulan afectan a las condiciones de salud de manera diferenciada. Entonces, hay en realidad poca literatura sobre el tema y me parece que es importante desarrollarla y más desde la ciencia económica porque todavía hay un poco en realidad menos literatura, ¿no? Yo he encontrado, bueno, actualmente sí hay literatura de habla inglesa que sí están generando mayor investigación, pero hay poco en realidad que se está generando, por ejemplo, en América Latina. Y además porque implica retos metodológicos también complejos, ¿no? Porque cómo sumamos las desigualdades y las involucramos con temas de salud. Sí es complicado, a mí también me ha costado trabajo como involucrar todas las variables, porque es conjuntar muchas variables cómo inciden en las condiciones de salud y también algunas encuestas es difícil, ¿no? Que tengan toda esa información y más por lo que yo trataba, por ejemplo, de investigar con temas de pobreza, ¿no? Entonces, las encuestas de salud no tienen tanta información como la ENIC, por ejemplo, en temas de ingresos, ¿no? Entonces, sí me interesaba abordar más esta temática porque me parece que es un tema fundamental, o sea, las desigualdades no son aisladas, ¿no? O sea, no se pueden identificar de forma aislada. Como ella planteaba, o sea, lo que ella decía es algo muy similar a lo que pasa en una intersección en el tráfico. Si hay un choque, por ejemplo, puede llegar de distintos puntos, ¿no? Ella decía, las mujeres afrodescendientes enfrentamos condiciones de desigualdad por ser mujeres, pero además por ser afrodescendientes, cosas que no viven otras mujeres
y que los hombres afrodescendientes también las viven de manera distinta. Y también creo que eso implica también condiciones o acciones de política pública que tienen que ser diferenciadas, ¿no? Que eso lleva también al tema de la salud y que lleva al tema de cómo las condiciones sociales inciden en la salud, ¿no? Que eso también me parece que es, digo, eso se ha estudiado mucho más, pero también me parece que no tanto desde la economía, ¿no? Entonces eso eran como los temas que me parecían importantes investigar. Muchas gracias por tu respuesta y precisamente queríamos preguntarte que como economista, ¿cómo fue que llegaste a estos temas? Pues en realidad mi interés ha surgido particularmente por las desigualdades de género, ¿no? Tengo mucho tiempo trabajando como la economía y las desigualdades de género y empecé a trabajar temas de salud y me pareció que esta pues, es una nueva herramienta que no se ha explotado y que creo que en realidad tiene todo que ver con las desigualdades de género, ¿no? Y es una forma de abordarlas para analizar como de manera acumulada, aunque, insisto, es un poco complejo como ver todas las desigualdades de manera conjunta, cómo inciden en las condiciones de salud. Pero eso me parece que es un intento importante para evidenciar que ciertos factores afectan de manera diferenciada no solo a mujeres y hombres, sino de manera específica a grupos de la población, ¿no? Entonces me parece que desde la economía no hay muchos estudios. Por ejemplo, recuerdo a Jita Sen, que me parece que es la que más ha desarrollado el tema, tiene libros, tiene artículos y tiene mucha literatura al respecto, pero ella misma plantea que deja abiertos muchos temas, ¿no? Ella trata también como de dar herramientas para que quien lo quiera estudiar le sugiera como por dónde empezar, ¿no? Ella, por ejemplo, de hecho, retomé unas ideas de ella porque planteaba, ¿por qué no estudiar la pobreza, ¿no? Y ver, incluirle las desigualdades de género, ¿no? No solo cómo la pobreza aislada influye, en las condiciones de salud, sino cómo influye para mujeres y hombres. Y también retomé algunos estudios que se hacían, por ejemplo, en el Reino Unido con, con herramientas, econométricas, que lo que planteaban era ver grupos de la población migrantes, cómo les afectaba sus condiciones de salud y veían para mujeres y para hombres, y era interesante porque, bueno, es otro contexto y otras condiciones que viven mujeres y hombres dependiendo de dónde vienen, ¿no? Entonces, eso estaba interesante, aunque era más amplio el aspecto que ellos tenían. Me parecía que eso intenté más o menos como replicar o tratar de hacer ese ejercicio para, para utilizar la economía, ¿no? En condiciones de desigualdad, más o menos, o sea, no tan acumulada, pero sí acumulando ciertos factores. Lo que ella decía, lo que Gita se plantea en este libro metodológico, es decir, ¿por qué no intentar agregar algunas variables que no se estaban agregando antes, ¿no? Y después a lo mejor intentar agregar más. Entonces, eso fue como mis primeros acercamientos de tratar de replicar algunas cosas que ella sugería y luego revisar, y cada vez hay más literatura especializada al respecto desde la economía, pero creo que, bueno, por lo que también ella plantea y otros autores plantean, que sí hay poca literatura desde la economía, porque creo que sí tiene sus complejidades, o sea, tiene su complejidad porque no se pueden involucrar muchas variables, ¿no? Entonces te empiezas como a perder y se confunde también con otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay con ser vulnerable, ¿no? Y entonces, qué distinto es esta idea de la interseccionalidad, perdón? Em, entonces, me parecía que es conceptualmente y metodológicamente me parece que es una área como de oportunidad para generar mayor conocimiento. Entonces, por eso fue mi acercamiento y me pareció que tiene mucho como para desarrollarse, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque, insisto, ¿no? Como desde hace tiempo he trabajado desde la economía y el género, entonces me pareció que era una herramienta perfecta para empezar a desarrollar temas de salud, porque se ha avanzado mucho, o sea, hay mucha investigación en desigualdades de salud por factores sociales, pero me parece que hay mucho menos de desigualdades entre mujeres y hombres, ¿no? Y también hay mucho que también encontré que también me pareció muy interesante, pero en temas de salud mental, no tanto, o en temas de salud específicos, ¿no? Diabetes o hipertensión, pero no, por ejemplo, tanto como ella planteaba en temas de pobreza, ¿no? Que son más temas que estudiamos desde la economía, ¿no? Entonces, eso fue como mi acercamiento. No, que es súper interesante porque, bueno, yo también soy economista, entonces entiendo muy bien y me llama muchísimo la atención porque no es un tema para nada común, ¿no?
Pero bueno, también soy demógrafa, ¿no? Y hemos sido colegas. Tú has dado la clase de sociodemografía, que es la razón por la que nace este podcast en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y entonces, la verdad es que esta visión es sumamente importante, ¿no? De entender la desigualdad, pero también entender esta desigualdad como diferenciada entre grupos poblacionales, ¿no? Entonces, a raíz de que has sido profesor de sociodemografía, ¿cómo ves que se puede incorporar esto en los temas, ¿no? Este es un pequeño avance que tenemos con este podcast de reconocer esta importancia y que pues pongamos a los estudiantes a reflexionar sobre este tema. Entonces, ¿cómo se podría incorporar en la sociodemografía o cómo crees que la sociodemografía te puede dar estrategias para estudiar la salud de la población e incorporar esta perspectiva? Yo creo que tiene como un vínculo total, ¿no? Porque todo lo que se... Bueno, hay distintos planteamientos, pero el planteamiento más, mm, digamos, que tiene mayor avance, ¿no? Los determinantes sociales de la salud, pues tiene que ver todo con la sociodemografía, ¿no? Entonces creo que es un vínculo que, que se puede desarrollar más, ¿no? Porque todos los factores, o sea, lo que se plantea desde hace mucho que los factores sociales influyen en las condiciones de salud, pero además creo que desde esta visión de la sociodemografía se puede analizar con mucho más detalle, porque, por ejemplo, ver grupos de la población em, o ver, por ejemplo, sectores de la población no sé, migrantes, mujeres, mujeres adultas mayores, población adulta mayor. O sea, permite hacer como, yo creo que tiene todas las herramientas para fortalecer los estudios de los determinantes sociales de la salud, que plantean como mm, las condiciones de desigualdad derivan de factores sociales, económicos, políticos, ¿no? Que es lo que se estudia, ¿no? Desde la sociodemografía. Entonces creo que es un complemento perfecto. A mí me parece que es como lo ideal para analizar las condiciones de salud. Y que bueno, ya Ana también ha trabajado mucho este tema, ¿no? Desde que hicimos, o desde que hemos trabajado con libros desde el año pasado, pero me parece que está abierto también para las y los estudiantes, ¿no? Que vean como temas de investigación que me parece que todavía se pueden desarrollar mucho más, ¿no? Porque creo que eso sí es un área que se ha analizado, pero además yo creo que ha ganado más terreno, a lo mejor por la propia dinámica que pasó después de la pandemia de COVID-19, que el tema de salud se volvió como un gran tema, ¿no? Entonces creo que es un área de oportunidad para enfatizar como qué hacer con las condiciones sociales y demográficas, ¿no? Porque claro, es evidente que las condiciones demográficas nos van a generar condiciones de desigualdad, ¿no? El propio proceso de envejecimiento te está evidenciando y además se relaciona con otros temas que me parecen fundamentales, como el tema de los cuidados, que desde la igualdad es como uno de los grandes temas, ¿no? Es como uno de los grandes temas que me parece que tiene que ver todo con la salud, ¿no? O sea, es como que, que, que se pueden conjuntar, me parece que temáticas, ¿no? Y además como verlas desde distintas perspectivas. Me parece que desde la sociología hay mucha información o la sociología nos permite como a tener explicaciones que creo que desde la economía no logramos hacer, ¿no? Entonces creo que nos ayuda como a complementar o a fortalecer más bien como muchos análisis que creo que son a veces muy endebles desde la economía, ¿no? Queremos explicar cosas muy matemáticas o muy específicas de unos contextos que se vuelven lejanos de la realidad, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho los análisis desde la sociología porque permiten como explicar cosas que creo que no se pueden explicar de otra forma, ¿no? Entonces me parece que o sea, es como como la integración perfecta, ¿no? La integración perfecta de temas, o sea, que permiten fortalecerse. No, pues muchas gracias, muy interesante. Acabas de abordar muchísimos aspectos que quisiera hacerte la siguiente pregunta. A partir de ese complementar a través de la sociología, los estudios de economía y a partir de todo este interés que surgió por los temas de salud, tú coordinaste un libro junto con Berenice Ramírez en 2022 llamado Inequidades Sociales e Interseccionalidad en Salud, Retos y Alternativas. ¿Qué nos puedes decir
sobre las inequidades y el acceso a la salud que encontraron en ese trabajo. Bueno, mucho, ¿no? En realidad es muy diverso, hay como distintas investigaciones que evidencian estas problemáticas de la salud, ¿no? Y de que las inequidades evidentemente son producto de las desigualdades sociales, ¿no? Y bueno, y los retos también me parece que son amplios, no solo avanzamos, creo que investigamos mucho sobre el acceso a la salud, pero sabemos que no, yo creo que no es el gran tema el acceso a la salud, ¿no? Hablamos más de por ejemplo, del acceso efectivo a la salud, ¿no? Porque en sí propiamente como tener acceso a la salud me parece que tampoco nos da para tanto, ¿no? Por ejemplo, ahora con los últimos datos de la pobreza y con los altos niveles de carencias, ¿no? De acceso a servicios de salud, a mí me parece que tampoco es un dato que sea muy relevante, porque con el Seguro Popular unos años antes teníamos menos niveles, pero tampoco te estaba diciendo que estaban mejor las condiciones de salud, ¿no? Entonces me parece que ahí sí tendríamos que avanzar, y me parece que una variable que es más relevante es el acceso efectivo a servicios de salud. Y hay mucha discusión como de qué es esto de los accesos, el acceso efectivo, pero como de manera sencilla o simple podría ser como dónde nos atendemos, ¿no? En realidad, ¿a dónde nos estamos atendiendo las personas? Y por ejemplo, es alarmante ver cómo las farmacias, los consultorios de farmacias se están incrementando, ¿no? Y que a lo mejor son efectivos para ciertas necesidades prácticas, ¿no? Pero no son efectivos para los procesos de enfermedad que tenemos, ¿no? Y más cuando son crónicos degenerativos, porque además no haces un expediente, no estás generando como un seguimiento a problemáticas que son mucho eh, más serias y de más largo plazo, ¿no? Entonces te resuelven algunas cosas, pero sí te están evidenciando una limitación, porque a personas que tienen acceso a seguridad social se atienden aún así en estas farmacias, ¿no? Entonces te habla como de unas problemáticas estructurales. A mí me parece que eso es como el gran tema, ¿no? Y eso es parte de lo que tratábamos de evidenciar en el libro. Hay temas estructurales que deberíamos de atender, ¿no? Eso yo creo que el gran problema, ¿no? No es, aparte de que es evidente que se necesitan más recursos, y eso es claro, pero sí se necesitan estrategias de otro tipo, ¿no? Yo creo que sí están ya muy desgastadas las estrategias que se vienen utilizando y también pensar, y ahora siento que mediáticamente se está pensando en cómo incrementar el acceso a la salud, porque claro, ese indicador generó mucho ruido, ¿no? Y también decir que tienes una elevada proporción de la población sin acceso a servicios de salud, pues no es como lo más conveniente para el gobierno en turno. Y seguramente lo van a corregir en unos años, pues ya dijeron que van a dar como credenciales, ¿no? Entonces, no quieren afiliar, pero te van a dar algo similar, ¿no? Entonces vas a sentir que estás afiliada, ¿no? Afiliado. Y eso, insisto, no resuelve nada. Entonces, por eso parte del libro era cuestionar también cuáles son las necesidades o cuáles son los retos que vienen. Y además, también en este contexto de la pandemia que evidenció que el sistema de salud fue rebasado y que es un sistema desigual, ¿no? Que genera, que es consecuencia de todas las desigualdades sociales, pero que también ha generado, pues, más limitaciones para la población que más carencias tiene, ¿no? Contrario a que tuvieras más carencias y tuvieras servicios de salud adecuados, pasa lo contrario, ¿no? Tienes peores de servicios de salud entre peores condiciones económicas tengas, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Donde no hay salida. Y eso es como el responsable, evidentemente tiene que ser el Estado, porque está comprometido a hacerlo, pero está obligado, más bien, nuestro marco normativo eso plantea, ¿no? Entonces lo tiene que cumplir y eso lleva también a otra pregunta que ustedes están pensando más adelante, de lo que viene, ¿no? Y no me quiero adelantar, pero sí es como, yo planteábamos ahí como se estaba surgiendo el INSABI, que había que esperar, ¿no? Yo creo que ese era como el tema, había que esperar, pero creo que sí parece que, digo, yo creo que eso pasa regularmente con muchos temas en el país, ¿no? Avanzamos en lo normativo, pero no avanzamos con concretar, ¿no? Acciones para la igualdad. Y en el tema de la salud me parece que es muy claro, ¿no? No hemos avanzado realmente en una atención integral de la salud, que sería, por ejemplo, prevenir, ¿no? Prevenir los problemas de salud. Los problemas de obesidad cada vez son mayores, ¿no? Y, por ejemplo, sí está evidenciado que las mujeres tienen mayores problemas de obesidad y de diabetes y de hipertensión y que se asocia con niveles de pobreza, ¿no? Entonces, sí habría algo que hacer de manera específica y yo no identifico acciones de política
diferenciadas, ¿no? Para mujeres y para hombres. Bueno, y en general tampoco para los hombres es que haya un gran sistema de prevención, ¿no? O sea, cualquiera que utilice un servicio público se da cuenta de las limitaciones que tiene, más allá de lo que podemos aprender o revisar al hacer un análisis de gabinete, ¿no? Pero también desde la praxis es evidente que hay una carencia enorme en el sistema de salud, ¿no? Aunque tenemos, por ejemplo, buenos servicios médicos en algunos especializados, pues los tiempos de espera son muy largos, ¿no? Entonces, eso también es un tema que se tendría que atender. O sea, eso es parte de este libro era buscar como qué estrategias hacer, qué cambiar, ¿no? Y parte de las conclusiones también era eso, necesitamos concretar todo lo normativo en hechos, ¿no? Pasar del discurso, pasar de esta narrativa de tener un mejor sistema de salud a que realmente suceda, ¿no? Porque creo que eso es como yo identifico que ese es uno de los grandes retos del país en casi todas las temáticas, ¿no? Pienso también en la igualdad de género. Hemos avanzado mucho más en los discursos que en los hechos, ¿no? O sea, creo que nos hace falta concretar realmente cambios sustanciales, ¿no? Que claro, son mucho más complejos, ¿no? En realidad no son sencillos, pero también no se notan muchas intenciones a veces de que realmente pasen, ¿no? Entonces, eso es más o menos como lo que en el libro estábamos tratando de hacer y que lo dejamos abierto pensando en un próximo libro, ¿no? De que todavía hay otras estrategias que se pueden plantear, ¿no? Sí, hoy que te escucho hablar de estos tiempos de espera, que sí hay una oferta de buenos servicios, pues sin duda nos remite a lo centralizado que están estos servicios, ¿no? Claro. En la zona central del país, ¿no? Y creo que por eso tu próximo libro, tu proyecto que estás trabajando, incluye este elemento de equidad territorial, ¿no? Definitivamente en un país como México tan grande territorialmente, pero también tan diferente, ¿no? Definitivamente no es lo mismo el acceso efectivo o incluso solo acceso a la salud en algunos estados del sur que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay una reflexión acerca de cómo la geografía se puede incorporar también en esto y que nos cuentes un poquito más por qué esto de la equidad territorial apareció en el nuevo proyecto. Bueno, porque sí, por parte por lo que señalan, ¿no? Y además, bueno, también por la formación, ¿no? Yo, eh, estudié la maestría en estudios urbanos, entonces también como que mi formación me lleva a todo el análisis territorial. O sea, tengo como dos temas que no me puedo alejar, ¿no? Como el análisis territorial y las desigualdades de género. O sea, siento que son dos temas transversales que siempre yo creo que casi siempre tienen que ir en los análisis, ¿no? Entonces como que eso no me puedo como deslindar, ¿no? Entonces, y por lo que bien señalas, yo creo que eh, sí hay desigualdades estructurales que tienen que ver con el territorio, ¿no? Y creo que también esta centralización que bien señalas en el tema de la salud, creo que es parte que genera desigualdades, ¿no? Porque aparte de esta problemática que tenemos de limitantes por los tiempos de espera, ¿no? Tienes la limitante que solamente los institutos especializados de salud están en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, su cono de demanda pues es enorme, ¿no? Es para todo el país, como bien señalas, pero el acceso se vuelve mucho más complejo, ¿no? O sea, no hay un sistema de salud que esté pensado para toda la población, ¿no? Para todas sus necesidades, sino está pensado en un sector especializado, ¿no? Además, geográficamente en una zona muy específica de la Ciudad de México, ¿no? Y, y que evidentemente eso limita pues también eh, las, pues el acceso mm, adecuado, ¿no? A la atención a la salud, ¿no? Entonces, eso yo creo que es parte, o sea, me parece que no se puede deslindar la salud de esas problemáticas territoriales, ¿no? Y además porque, bueno, ya también conocemos que hay pues desigualdades estructurales en el país, ¿no? Entre el norte, el sur y lo que pasa en el centro del país. Entonces, eso tiene que ver también con factores, o sea, eso influye en las condiciones de salud de la población, ¿no? Hay necesidades distintas, ¿no? Por regiones y regularmente se tiende a atender como, pues, de manera homogénea, ¿no? Entonces, parte de eso era también buscar estrategias de política pública que fueran
más específicas para las necesidades de cada territorio y grupo de la población, ¿no? Esa es más o menos como la idea que planteaba. Oye, Rami, para cumplir este objetivo que nos comentas, en términos de metodologías y datos, ¿cuáles son las dificultades para estudiar a las poblaciones con un grado de vulnerabilidad específicamente en México? ¿Con qué dificultades se han encontrado? Pues, pues la verdad es que hay mucha información, ¿no? O sea, en términos de encuestas, la dificultad que más bien encontramos para este último libro era que queríamos hacer, uno de mis planteamientos que hice inicialmente, más bien fue que quería hacer preguntas más específicas o encontrar como problemáticas de la población más específicas que no están o no están en las encuestas que regularmente utilizamos, sino están en diversas encuestas, ¿no? Entonces la problemática que ahora enfrentamos era que quería hacer pues encuestas mediante una plataforma digital y la verdad es que no tuve gran respuesta y terminó como no resultando pues sí, realmente no sirvió la información porque fueron muy pocas las respuestas. Entonces, la limitación que hemos tenido era que ese era un plan inicial, ¿no? Tener esas encuestas y que de ahí obtuviéramos información más específica o por lo menos agrupada en una sola encuesta, ¿no? Y ahora, pues entonces implicó el reto que más bien cada profesora o profesor, investigador, investigadora, hiciera como su investigación o su capítulo con base más bien con la información que cada quien recopila. La ventaja es, la verdad es que sí hay encuestas, yo creo que muy especializadas como la ENACEM, ¿no? Por ejemplo, la ENACEM es muy interesante, ¿no? Y tiene mucha información sobre temas de salud y creo que sí hay pues, como información que se puede recopilar, ¿no? Para encontrar grupos de la población que padecen condiciones de desigualdad de manera diferenciada, ¿no? Entonces, creo que la ventaja es que sí existe información, ¿no? La complejidad que encontramos más bien fue esto, como que el plan inicial no funcionó del todo, ¿no? Pero, bueno, se puede solventar como que cada quien pudo hacer su estrategia de investigación con base en la información que le pareció más relevante. Pero digamos que sí, que la única limitación que yo encontraría fue esta, ¿no? Que más bien no pudimos concretar como estos datos que a lo mejor nos hubiera gustado encontrar, ¿no? Ya como ya conjuntando preguntas más específicas que nos parecían importantes, ¿no? Eso. Pero aún así yo creo que sí hay, o sea, sí creo que con la información que existe se puede hacer más o menos el análisis que queríamos, porque sí hay, creo que, información suficiente, ¿no? Eh, para encontrar niveles de desigualdades en temas de salud, ¿no? Y no, ahorita que hablabas de eso, de que además yo también estuve en ese libro, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es que sí, México tiene una gran oferta de datos, pero creo que a veces lo que nos hace falta es justamente como esta conexión entre todo lo que tenemos, porque hay encuestas como demasiado especializadas, la encuesta de salud no pregunta sobre trabajo, la encuesta de trabajo no pregunta sobre salud, y así, ¿no? Como a veces cosas que quisiéramos, pero definitivamente, como bien dices, hay muchos datos. Pero bueno, pasemos un poquito a hablar de lo que tú encontraste, ¿no? En uno de los hallazgos que tú encontraste en tu libro y en tu capítulo es que la pobreza no afectaba tanto, digamos, había este efecto diferencial de la pobreza entre hombres y mujeres, pero era un impacto más fuerte en los hombres. ¿Qué hipótesis, qué cosas te puede explicar estos hallazgos? Sí, bueno, ese hallazgo a mí me pareció muy importante, me pareció muy importante e interesante porque, pues, toda la literatura, ¿no? Hay una correlación entre condición de pobreza y niveles de salud, ¿no? Pero me parece que poco análisis hay diferenciado para mujeres y para hombres. Y me parece que la hipótesis que yo planteaba es que realmente tiene que ver con una condición de desigualdad de género, ¿no? Porque las condiciones de salud que viven mujeres y hombres es distinta en general, pero las condiciones de pobreza parecen no tener una influencia en las mujeres porque yo planteo que viven condiciones
de desigualdad de género, ya sean mujeres que no estén en condición de pobreza o estén en condición de pobreza. Entonces, no dejan de hacer estas dinámicas sociales que tienen socialmente asignadas, ¿no? Estés en una condición, estés en otra. Entonces, las condiciones asociadas a la salud, pues parecen no influenciar, ¿no? Por el caso de la pobreza. Además, tiene también que ver con esta autodeterminación de la salud, que regularmente se tiende a estudiar con preguntas como de cómo consideras que está tu salud. Por eso se habla como de una autodeterminación en salud, ¿no? No es específicamente eh, si estás enfermo, ¿no? Lo que recuerdo que acá trataba de asociar era como, como cuántas veces, o si habías tenido algún padecimiento también, o sea, ver esta autodeterminación de salud, pero también si habías tenido un padecimiento en los últimos años, ¿no? Que también se puede asociar como con cuántas veces has ido al médico después si tuviste un padecimiento. Y me parece interesante como identificar que sí hay una condición, como en el caso de los hombres, de que si estás en condición de pobreza, parece que te afectan más en tu salud y en el caso de las mujeres no. Digo, aunque no eran tan amplias las diferencias, pero sí parecían estadísticamente significativas. Entonces, eso me parece que es importante evidenciar porque mi conclusión, digo, y también habría que, quizá tendrá que generar como muchos más elementos para consolidar esa hipótesis, ¿no? De que lo que pasa es que ellas no dejan de hacer esas actividades socialmente asignadas porque identificamos que pues las mujeres padecen más problemas de salud mm, por las condiciones de cargas sociales que hacen, ¿no? Regularmente que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Y eso me parece que era importante como evidenciar, ¿no? Tratar de evidenciar que esa es la razón por la que hay estas diferencias. Aunque también, pues tampoco tengo tanta información, o no había tanta información para consolidar, digo, esta hipótesis, para saber si sí estaban quiénes eran las mujeres que, que están en esas condiciones y si sí tienen mayores, por ejemplo, cargas de cuidados o no, o tienen mayor carga de trabajo doméstico, ¿no? Eso a lo mejor podría complementar mi análisis para consolidar esta hipótesis, pero esa era mi hipótesis, que creo que tiene que ver con las cargas sociales o los roles asignados, ¿no? Estas normas de géneros, que me parece que eso es lo que explica las condiciones de desigualdad de salud, ¿no? Y justo sobre esto que estás diciendo y algo que ya nos compartiste hace rato, queríamos preguntarte, sabemos que no hay claridad, pero a la luz de estos sistemas exogenéricos, ¿qué deberíamos cambiar en términos de políticas públicas? ¿Qué sería lo más urgente para atender estas problemáticas? Pues yo creo que, o sea, lo que sería como no tan complicado para las políticas públicas es hacer acciones diferenciadas. Yo creo que ese es como el primer paso, ¿no? No puedes tomar a la población de manera homogénea. Yo creo, bueno, en particular no se hacen acciones de prevención, ¿no? Pero sí creo que tendrían que estar focalizadas para las necesidades de mujeres y de hombres, ¿no? Por ejemplo, esto que es tan sencillo y que lo puedes ver muy fácil de estos problemas de hipertensión y de diabetes, ¿no? En particular para mujeres, ¿no? Eso deberías de hacer algún cambio o alguna política específica para ellas, ¿no? Por ejemplo, mayores revisiones pero creo que tiene que ser como, no este tipo como de estrategias abiertas de publicidad, de hacer ejercicio, sino unas cosas más específicas, ¿no? De realmente darte tiempo para hacer ejercicio o hacer espacios públicos para hacer ejercicio, ¿no? Porque creo que estas propuestas, a mí me parece que en general uno de los puntos que también que me parecen relevantes que hemos como identificado con este último libro es que se tiende como a adjudicar la responsabilidad a las personas, que eso me parece que es algo que aunque Ujú. no es tan evidente, pero me parece que la salud tiende como a adjudicarse a las personas, como que tú eres responsable porque estás informada y como si estuviéramos 100% informadas. Algo como, por ejemplo, como las etiquetas ahora en los productos, ¿no? Los etiquetados en los productos. Entonces tú eres responsable porque te estás comiendo un producto que tiene tres etiquetas, ¿no? Que tiene exceso de azúcares, ya lo sabes y te lo estás comiendo. Y me parece que esa concepción de pasarle a las personas la responsabilidad de su salud es un poco tramposo porque en realidad no le estás dando información suficiente y tampoco les estás dando oportunidades o las herramientas necesarias para que tengan otras condiciones. Por eso hablo de que ofrece
sí, haz ejercicio, pero pues dame tiempo para hacerlo y dame espacios para hacerlo, ¿no? Es decir, dependiendo dónde viva, ¿no? Tienes espacios públicos para hacerlo o para no hacerlo, ¿no? Donde, y más en las zonas, por ejemplo, del Estado de México, ¿no? En la zona conurbada de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hay pocos espacios públicos para hacer ejercicio, ¿no? Digo, aunque cada vez se hacen más, por ejemplo, debajo de los puentes y canchas de fútbol, pero no hay un parque donde vayas, por ejemplo, a correr, ¿no? O espacios como el bosque de Tlalpan o el bosque de Chapultepec, ¿no? O sea, espacios que en ciertas zonas, ¿no? Te permiten hacer ejercicios al aire libre, ¿no? Y también tiene que ver con el tiempo, que eso también me parece fundamental. Se habla mucho de, sí, la prevención, o sea, se habla mucho en lo mediático, pero la realidad cuando vemos el uso de tiempo, ¿no? Si trabajas 11 horas y luego te trasladas 3, pues entonces apenas si puedes dormir, ¿no? Entonces, habla de una estructura económica que no le interesa la salud de las personas, ¿no? Entonces, eso sí es responsabilidad del Estado de hacerlo. Genera, o sea, sí creo que tienes que hacer acciones diferenciadas para mujeres, para hombres, pero también cuestionar esta estructura económica que está pensada solo en la idea de la productividad. Bueno, ni siquiera somos productivos, pero en la idea de la producción más bien, ¿no? Como en la idea de generar más y no se está pensando en las necesidades de las personas. Entonces, yo sí pensaría que habría que planear estrategias de política pública y también estrategias macroeconómicas, porque creo que un tema central es que la economía está pensada en generar mayor producción, ¿no? Como esto, ¿no? Y es muy sencillo como también ver los datos de uso de tiempo, ¿no? Que si te dedicas tanto al trabajo remunerado, ¿en qué momento podemos hacer ejercicio, ¿no? Porque creo que esa parte sería esencial, el ejercicio, ¿no? El tiempo y también el tiempo de ocio, ¿no? También ese sería como un tiempo de recreación, que tiene que ver con la salud mental, y es otro de los problemas, por ejemplo, que Ana también ha identificado, ¿no? Y bueno, que ha estudiado, que más mujeres se enfrentan a problemas de salud mental, ¿no? Entonces, y eso creo que se puede resolver pero en parte, ¿no? Una de las estrategias que tendrás que resolver es darles oportunidad para que hagan eh, una actividad física, que eso sería como, yo creo que una iniciativa primordial, pero no, por ejemplo, recuerdo una propuesta que hubo hace tiempo del gobierno federal que decía que te activaras media hora y en algunos lugares del gobierno federal daban media hora para que te ejercitaras, ¿no? Pero me refiero que son acciones como muy aisladas y que dependía quién te dejaba y quién no te dejaba, ¿no? No son acciones integrales ni realmente que estén pensadas en modificar, ¿no? Estructuras económicas, que eso yo es lo que creo que es realmente el mayor de los problemas, ¿no? Si tenemos cargas tan altas de trabajo remunerado y luego los traslados que en la Ciudad de México son increíbles, ¿no? Que en promedio más o menos son como de 3 horas, ¿no? Al día, entonces pues sí se complica para la mayoría de la población, ¿no? Entonces sí creo que te exige, o sea, el Estado tiene que hacer algo y tiene que atender estas necesidades de salud. Por eso digo que entiendo que o sea, estos temas son mucho más complejos, ¿no? Que solamente ir al médico, ¿no? Son temas que realmente implican mayor eh, problemática para cualquier gobierno, ¿no? Y los cambios sí entiendo que tenía que ser de mediano plazo y de largo plazo, y eso para cualquier gobierno pues es complejo, ¿no? No planean ni buscan hacer proyectos de mediano plazo, porque regularmente estás pensando nada más en lo inmediato, ¿no? Pero creo que por ahí debería de ir, ¿no? Como por lo menos cuestionar estas políticas que nos van generando condiciones de salud más precarias, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a esta responsabilidad del Estado, y para que nuestras escuches entiendan, ¿a qué te refieres con estrategias macroeconómicas? Tal vez ya nos lo comentaste un poco en toda la respuesta que nos diste, pero para terminar de afianzarla, ¿cuáles serían? Bueno, es que uno de los temas que también pues he estudiado, trabajado, de hecho doy una clase en la especialidad de género en la economía, que, en el posgrado de la Facultad de Economía, que es sobre macroeconomía, ¿no? Y género, que es efectivamente cómo la macro tiene influencia en las condiciones de desigualdad, ¿no? Y aunque es poco estudiado, porque es complejo, ¿no? Como ver las desigualdades, cómo la tasa de interés o la tasa de inflación incide para las personas,
pero sí hay estrategias macroeconómicas que se podrían modificar, ¿no? Uno de los temas centrales, por ejemplo, es la reproducción social. Es decir, empecemos a pensar en la reproducción social que tiene que ver con cómo las sociedades se mantienen, cómo la fuerza de trabajo se reproduce. Entonces empecemos a poner al cuidado, ¿no? Y a sostener la vida como un tema central de la macro, ¿no? ¿Cómo, por qué la producción? Y cuestionar como la producción por sí misma. ¿Por qué la producción por sí misma tendría que ser una prioridad? Aunque lo es, yo entiendo que lo es. Esas son las necesidades macroeconómicas, el crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico nos ha demostrado que no tiene o no es tan efectivo como aparentemente es, ¿no? Aunque es una necesidad de todos los estados, en realidad no es tan benéfico para la población, ¿no? Lo que, por ejemplo, Piketty plantea, ¿no? O su análisis hace, es que demostrar, y él de hecho cuestiona, ¿por qué nos preocupamos por el crecimiento económico? ¿Será que en adelante nos vamos a seguir preocupando por el crecimiento económico? Porque él demuestra que en periodos muy largos, la realidad es que el crecimiento económico ha sido prácticamente nulo y que lo único que se genera son desigualdades, ¿no? Él plantea así con una diferencia muy sencilla, diciendo que las ganancias crecen más que el crecimiento económico. Entonces dice, si no haces algo, lo único que generas es que se incrementen las desigualdades. Entonces, por eso creo que la macro tiene oportunidades importantes para generar cambios sustantivos entre mujeres y hombres. Y cada vez identifico más análisis que involucran estos factores. Por ejemplo, algunas investigaciones que se hacen desde la perspectiva eh, de Kalecki, ¿no? Donde empiezan a hacer análisis de por qué cómo los salarios, no precisamente incrementar los salarios beneficia a que más mujeres participen en el mercado de trabajo. Y tratan de demostrar que entonces tiene que ver más con las estructuras de género que hay en cada país, ¿no? Y que entonces el incremento de los salarios no es precisamente la mejor estrategia para que más mujeres participen en el mercado de trabajo, porque aunque tengan más, pues digamos que eso desde la economía te motivaría a participar más en el mercado de trabajo, nadie va a dejar ese trabajo no remunerado que haces, porque nadie más lo va a hacer, ¿no? O sea, si no hay un cambio de, pues no hay como un cambio estructural en lo que hacemos como mujeres y como hombres, eh, tiene que ver con la estructura de nuestra economía y con la estructura de las normas de género. Entonces, esos análisis me gustan porque me parece que es como lo que no hay recetas como específicas, ¿no? Hay que ver como la estructura de cada país y ver qué tanto puedes generar cambios, ¿no? Porque además creo que desde la macro se han hecho mucho énfasis en que las mujeres participen más en el mercado de trabajo, cuando desde la economía feminista se ha planteado, pues, no es que no quieran participar, no es que no quieran trabajar, pero el tema central no está en participar en el mercado de trabajo. El tema central está en cambiar las estructuras en el trabajo no remunerado. Cambia la estructura de la economía y focalízala en las necesidades de las personas, porque si las hemos focalizado en la producción y eso nos ha generado muchas desigualdades, ¿no? Entonces, ¿por qué mantener este sistema que genera desigualdades y crecimiento prácticamente nulo, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos continuamente. Por ejemplo, la tasa de interés, una de las varias economistas están planteando o han planteado desde hace muchos años que esta necesidad de tener tasas de interés que controle la inflación, pues no sería como, o sea, no es lo más conveniente porque esta necesidad de tener inflación baja es muy restrictiva, ¿no? Y esa es como una política que se ha mantenido durante, bueno, desde este periodo, desde el Consenso de Washington, pero que se mantiene ahora y que se cuestiona si tuviéramos perdón, tasas de inflación más alta, por ejemplo, del 15%, no sería tan grave, ¿no? No sería tan grave y tendríamos un poco de más crecimiento. Y esos son como cuestionamientos que tienen que ver, que yo creo que son importantes como de debatir, ¿no? Y de plantear, porque también hay análisis que han planteado que las crisis y las desigualdades pues tienden a afectar más a las mujeres, porque este desmantelamiento del Estado pues hace mayores cargas de trabajos de cuidados a las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con la educación de los niños y de las niñas, ¿no? Pues quién lo hace, las mujeres, pero particularmente las mujeres, ¿no? Entonces,
entre más sólido tengas, por ejemplo, un sistema de cuidados, tengas un estado mucho más fortalecido, un estado que crezca más, pues te va a generar mejores condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, por eso creo que la macro tiene muchas oportunidades también para generar cambios sustanciales, porque siento que a veces las políticas públicas tienen que ser de muy largo plazo, ¿no? O sea, tienen que ser de muy... Y eso, la verdad es que es complejo, ¿no? Es complejo, por ejemplo, en temas educativos, porque no se quieren involucrar, ¿no? Y además es complicado para un gobierno que va a estar unos años, ¿no? O sea, sabes que no se... Tratan de hacer cosas que se vean, ¿no? Tratan de hacer cosas que sean muy evidentes y de corto plazo. Y por eso creo que también la macro pues, tiene oportunidades importantes, porque además, por ejemplo, esto de la tasa de inflación no es solo un cuestionamiento de la economía feminista, sino muchos economistas han planteado eso, ¿no? De por qué tener tasas tan, por qué el interés de tener baja la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación, ¿no? Como ahora la tenemos y tenemos tasas de interés muy altas. Y se cuestiona de por qué tener tasas de interés muy altas y parece no tan conveniente, ¿no? En sentidos macros, aunque ciertas variables las controlas, ¿no? Sí, y parece funcionar, pero no parece funcionar en términos de crecimiento económico, en términos de condiciones mejores para la población, ¿no? Entonces, creo que son como temas que se deberían de cuestionar, ¿no? De cuestionar desde otras perspectivas económicas, ¿no? No, definitivamente nos dejas pensando muchas cosas, ¿no? Yo pensaba en todo esto de retomar el tema de las estructuras, ¿no? Acá los sociólogos nos dirán, estamos entre el individualismo metodológico, ¿no? Que sería el pobre es pobre porque quiere, el que se enferma porque quiere, casi, ¿no? Si hacemos como caso omiso de toda esta parte estructural, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante y esto que mencionas de cómo algunas políticas serían más efectivas si las vemos a largo plazo, pero en realidad los gobiernos no trabajan a largo plazo, trabajan para su sexenio, ¿no? Y eso es sumamente complicado, pero hemos tenido ahí algunas cosas que han ido cambiando en este sexenio, ¿no? Y yo me imagino, un poquito nos adelantaste de cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte de la reconversión del sistema de salud, del IMSS, bienestar, estos cambios que hemos visto, esto que saltó en la ENIC, ¿no? Entonces, que, digamos, ya para cerrar, ¿no? En algo un poquito coyuntural y actual. Es que yo creo que pasa, o sea, pasa lo que ya señalaba antes, ¿no? Desde que surgió el INSABI, ¿no? Esta concepción de la salud de manera integral, o sea, creo que está estructurada en esta idea. Lo que yo le veo de problemáticas es la realidad, ¿no? O sea, siento que hay un salto grave entre la realidad y lo normativo, porque al leer sus propuestas son maravillosas, ¿no? Pero la verdad es que siento que eso, o sea, yo creo que para términos prácticos eso no ayuda en nada, o sea, no ayuda en nada a tener como muy bien estructurado cómo debe ser la salud y lo revisas y dices, no, pues esto está maravilloso. Y esa parte a mí, la verdad, no me gusta en ningún tema, ¿no? Porque pienso y me voy para atrás, pienso en planes de desarrollo muy bien estructurados, en planes de igualdad muy bien estructurados, pero eso no sirve de nada, porque yo sé que es más fácil hacer un plan que hacerlo de manera efectiva. Además, cuando regularmente hacen estos planes, pues contratan a alguien que sabe se los hace muy bien. Y eso siento que no quiero decir que sea tramposo, pero siento que no, que a mí me parece que eso no nos beneficia en nada como sociedad. O sea, creo que, porque en realidad no, o sea, que tiene que concretar las cosas. Uno de los puntos, insistí antes, que todos sabemos y que es evidente que el sistema de salud requiere más recursos, ¿no? Eso es evidente y tiene que cambiar las estrategias, pero yo sí creo que no le veo como cambios estructurales en realidad, aunque en lo normativo sí, pareciera que se van a cambiar de manera estructural, no le veo como cambios estructurales. Y además pienso en esto que ya señalabas, Ana, de sí, salió muy alta el acceso a servicios de salud y creo que esa es una gran preocupación, pero yo como decía antes, siento que ese dato no sirve tampoco de nada. Que salga muy alto tampoco me dice nada, porque esas mismas personas eran las que antes decían que sí tenían seguro popular
y pues no lo usaban, pero decían que lo tenían, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve uno u otro? Que no lo tengan, o que digan que no lo tengan, o que eh, pues digan que sí lo tengan, y de todas maneras cuando te quieres atender va a pasar lo mismo, porque en realidad yo creo que no es muy distinto lo que la realidad pasa a la hora que te quieras atender, porque se supone que pues si se tendría servicios de salud sin tener que afiliarte, entonces tendrías que ir y te tendrían que atender, ¿no? Eh, eso supone que es lo que nos dice, ¿no? O eso es lo que plantea de este sistema, ¿no? De tener como garantizado los servicios de salud, por eso no te tienes que afiliar, ¿no? Es la idea, no te tienes que afiliar porque ya lo tienes, es un derecho, ¿no? Entonces siento que esa parte de solo preocuparse, yo entiendo su preocupación por elevar ese dato, pero a mí me parece que pues tampoco me dice nada que sea tan alto, ¿no? O sea, siento que tampoco es tan grave, porque lo grave lo veo en otros sectores, porque lo van a remediar dándote una tarjeta, o lo que sea, y eso, después de que lo remedien, vamos a seguir con el mismo problema, ¿no? Van a reducir ese dato, pero la verdad es que va a seguir el mismo problema del acceso el acceso efectivo a servicios de salud y no te vas a atender de manera adecuada, ¿no? Y vas a tener estos mismos problemas. Si ya los tienes estos problemas en el ISSSTE y en el IMSS, en realidad, porque esa parte tampoco se está señalando. En el ISSSTE y en el IMSS, pues tienes tiempos de espera muy altos, ¿no? Y también servicios inadecuados, ¿no? Recuerdo después de, o muy rápido, con la pandemia de COVID-19 sacaron un libro en la Facultad de Economía donde sacaban las probabilidades de fallecimiento dependiendo de dónde te atendías y el que salía peor evaluado eran los ISSSTEs estatales. Entonces, mm, digo, ahí se omite el problema que hay en el ISSSTE y en el IMSS, ¿no? O sea, en este dato de acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces, el problema es todavía mayor, ¿no? O sea, mayor que esos niveles de acceso. Entonces, por eso siento que yo no me preocuparía tanto por ese dato, ¿no? Sino el problema está en otro lado y creo que nos vamos a preocupar los próximos años en eso. Bueno, me refiero como en la agenda pública y no nos vamos a preocupar realmente por mejorar las condiciones de salud, porque me parece que esa pequeña investigación, esas pequeñas probabilidades, pues eran devastadoras, ¿no? O sea, decir que el sistema de salud de México, eh, si te atendías en un ISSSTE, era más fácil que te murieras. O sea, sí me parece que te podías morir solo por atenderte ahí. O sea, sí me parece que ese sería como el gran tema, ¿no? Yo siento que ese es como el gran tema, de dónde te atiendes y por qué están pasando estos problemas de salud. O sea, por qué es más peligroso atenderte ahí, ¿no? Sí, sí me parece que eso creo que es un tema fundamental que se tienen que atender. Y eso es como lo que yo creo que no se está atendiendo con este cambio, ¿no? Con esta nueva estructura, porque yo veo que les va a pasar lo mismo. O sea, no hay capacidad para atender de manera adecuada a toda la población que no tiene IMSS o ISSSTE y que tampoco no estás asignando todos los recursos necesarios porque quizá no los tienes, ¿no? O no tienes cómo hacerle. Y eso pues, lo podemos entender, pero, pero sí estás como postergando o estás limitando a mucha población a que pues digamos que vivas como puedas, ¿no? O sea, que sobrevivas como puedas, y eso me parece que es terrible. O sea, y ese es como de los grandes temas que yo creo que se deberían de atender, ¿no? O sea, por eso sí yo lo veo como en este cambio, en lo normativo me gusta, o sea, tienen como una idea interesante, como que sí piensan la salud de otra considerando los determinantes sociales de la salud, pero ya a la hora efectiva, pues si consideras los determinantes sociales de la salud, tendrías que hacer algo en la economía, para empezar, ¿no? O sea, tendrías que hacer algo con las desigualdades sociales. Entonces, no, yo entiendo la complejidad que implica, pero pues tampoco lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso es como lo que a mí me parece que es el gran tema, ¿no? Estas problemáticas sí me parece que son más grandes, ¿no? Que solo irte a atender, ¿no? Y además, yo siento que omiten esta parte que señalaba, omiten lo que pasa en estos dos sectores, en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? O sea, para eso, bueno, ya nos preocupamos, ¿no? Ya tienes acceso. Sí, ¿y cómo te atienden, no? O sea, ¿y qué está pasando, no? Cuando te quieres atender. Sí, tienes que regresar en 6 meses para enfermedades complejas. Entonces, eso creo que sí, eso creo que no se mide, ¿no? Cuando vemos todas estas
estos datos, ¿no? Y eso que solamente estamos viendo el dato de acceso, no se ha cuestionado también que deberíamos de tener otros datos, pero también cómo mides esto que es como mucho más no solo de ver un dato inmediato de acceso, ¿no? Entonces, esa para mí es como que los retos son amplios y siento que no se están yendo como a la parte relevante, no se están yendo como a la aparente, nada más. No, bueno, realmente ha sido un capítulo, un episodio que hoy hemos grabado súper interesante. Eh, Podríamos seguir hablando mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que vamos a terminar volviéndolos a llamar a todos, porque siempre nos quedamos con muchas ideas Y y mucho- muchas más preguntas qué con respuestas. con las que llegamos, ¿no? Se multiplican, ¿no? Y yo creo que eso habla de lo interesante de los temas que están trabajando nuestros invitados. Justamente, Libby Bacci, ¿no? En su libro de demografía siempre dice que pues la demografía tiene como dos almas, ¿no? Una biológica y una social. Y justamente hemos visto cómo estas dos almas están sumamente imbricadas en este capítulo definitivamente y nos recuerda, ¿no? Que somos seres biológicos que se enferman, que se mueren, ¿no? Y que todo eso está determinado también por una estructura social. Definitivamente, Abraham, muchísimas gracias por tu presencia. No sé si tienes como alguna cosita que se te haya quedado en el tintero que quisieras agregar. Pues no, nada más pues plantear que todavía falta terminar el libro, ¿no? Y espero que salga el próximo año, también con la participación de Ana y con la participación de otras y otros investigadores, y que creo que ojalá ella abone, ¿no? Como a la discusión. Sí, ya me ¿Y cómo, acordaste que te debo el capítulo. Por cierto, sí. y cómo se va a llamar? Ah, ya tengo, la verdad es que tengo el nombre, pero yo creo que lo voy a cambiar. En realidad es más enfocado a políticas públicas, ¿no? Es como un plan de políticas públicas para la igualdad, pero no sé, la verdad es que todavía está en construcción porque no tengo todos los capítulos, ¿no? Digo, no es ninguna alusión, pero todavía no está Bueno, completo. pero el libro que ya está, lo pueden consultar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la sección de libros, ahí lo pueden buscar. Igual si no, vamos a dejar la liga de acceso aquí en la descripción del capítulo para que lo consulten. Es de acceso gratuito, la versión en PDF. Si lo quieren en línea, si lo quieren impreso, pues también lo pueden ir a comprar a la librería del instituto. Es un libro que tiene varios capítulos, tiene 9 capítulos, así que tiene muchos temas sobre desigualdades, sobre inequidades de acceso, sobre elementos del COVID y también algunas partes que se hacen relevantes, ahorita que hablaste del crecimiento económico, que también tienen que ver con el uso de los recursos naturales. Entonces por ahí también hay un capítulo de eso, entonces no se lo pierdan, está ahí abajito en la descripción. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y no se olviden de consultar también nuestro sitio web del proyecto, también se los vamos a dejar ahí pueden revisar los otros capítulos, pueden revisar el otro material que hemos estado trabajando en este proyecto que nos ha llenado de alegría. Muchísimas gracias. Muchas No, muchas gracias. gracias a ti, Ana, y muchas gracias, Ana Paula. Demos es un podcast producido por el proyecto PE 303423, Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Sociodemografía, que forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, de GAPA, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.